María de Nazaret, modelo bíblico para hoy. Artículo escrito por Luis Rafael Fajardo. Mamá, mamá, allá vienen los adventistas. Corre, hijo, trae un paño, voy a limpiar el cuadro de la Virgen. Así respondió la señora al aviso de su hijo. Ella comenzaba a dudar acerca de si había sido una buena idea haber aceptado el ofrecimiento de estudiar la Biblia con esos protestantes. Realmente no estaba interesada, solo quería parecer amable. Buenas tardes, doña Tomasina. Así se llamaba. ¿Cómo está usted? Hola, don Martínez. Estoy muy bien, gracias a Dios y a la Virgen, por supuesto. Esto lo decía mientras limpiaba y besaba el cuadro de la Virgen María que colgaba en un lugar especial de la casa. En realidad, era una estrategia dirigida a provocar una discusión con sus visitantes que le diera la oportunidad de anular su acuerdo de estudiar la Biblia con ellos. No obstante, su plan se vio frustrado con la respuesta del señor Martínez y su acompañante. Nos alegra saber que usted es una mujer devota de la Virgen María. Ojalá todos aceptáramos el plan de Dios, así como ella. Así es, don Martínez, contestó Tomasina con una mezcla de chasco y sorpresa, pues se suponía que esa sería una estrategia infalible para librarse de esos protestantes, que según había escuchado en la misa, odiaban a la Virgen María, la Madre de Dios. El señor Martínez mostró una gran madurez espiritual al respetar las creencias de esta señora. Esto le permitió no cerrar la oportunidad que se presentaba de mostrar el mensaje bíblico. Quizás no lo conocía, pero él puso en práctica el principio de evangelismo que escuché del veterano pastor Rafael Calonge. Contacto, contacto. Acerca de María de Nazaret, pocos datos tenemos de su carácter. Pero el ser elegida de entre todas las mujeres para servir de madre al Mesías deja suponer que destacaba por una serie de virtudes que la hacían idónea para esa grave responsabilidad. En Palestina, el lugar que ocupaban las mujeres era inferior. En la oración de la mañana, el judío le daba gracias a Dios porque no le había hecho gentil o esclavo o mujer. En algunas familias, una mujer judía era poco más que un esclavo. De hecho, la mujer estaba obligada a obedecer a su marido como a su dueño. Este fue el contexto social en el que nació María, una descendiente de la tribu de Judá, de la familia de David. Nada se sabe acerca de sus primeros años en Nazaret de Galilea. De todos modos, así como el árbol se conoce por los frutos, al estudiar el registro bíblico podemos advertir algunos rasgos de su personalidad que dejan ver las virtudes que adornaban su carácter y son una ventana a la comprensión de su persona y legado. Este artículo tiene como propósito iluminar la historia de María, tal cual nos la muestra la Escritura, resaltando sus virtudes, a fin de aumentar la comprensión de su testimonio. Se pretende fortalecer la equidad y ponderación en el trato de este tema frente a otros cristianos y deducir de su ejemplo lecciones válidas para la vida espiritual. Una fiel discípula. María estuvo presente al pie de la cruz. Juan capítulo 19, versículo 25. ¿Dónde quedaron las palabras del ángel? Un hijo que será grande. Dios el Señor le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. Lucas 1, 32 y 33. Más bien, este era el cumplimiento de las palabras del anciano Simeón, quien 40 días después del nacimiento de Jesús le dijo a la madre: una espada traspasará tu misma alma. Lucas 2:35.
¿Cómo podían comprenderse estas dos profecías aparentemente irreconciliables? La resurrección y la ascensión, lo mismo que para los discípulos y los hijos de José, marcaron un punto de inflexión en la comprensión de María del ministerio mesiánico de Jesús. Ya no lo consideraba tan solo como su hijo, lo aceptaba como su Salvador. Este era el último eslabón de una larga cadena de eventos que esta madre de Nazaret atesoraba en su corazón desde el día del anuncio del ángel Gabriel. Así llegamos a la última mención de María que hace la Biblia. Fue en ocasión de otra de las fiestas anuales judías, esta vez la de Pentecostés, cuando junto a otros 120 discípulos y discípulas de Jesús, María esperaba el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Era una mujer de oración y llegó a ser una fiel seguidora de Jesús. Aquella mujer que en algún momento se unió a los hijos de José para intentar disuadir a Jesús de su misión, Marcos capítulo 3, versículo 31, ahora se unía a estos y a sus discípulos para esperar el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. En este relato, María es distinguida de las otras mujeres al ser la única mencionada por nombre, pero de una manera que excluye la idea de que ella tuviese preeminencia alguna sobre los discípulos. La hallamos con los demás en oración dirigida a su Hijo glorificado. Conclusión. Al finalizar nuestro estudio sobre la vida de María, reconocemos su fidelidad anónima, su espontánea disposición al servicio, su fe decidida y su entrega total a la misión del Maestro. Estas virtudes eran y siguen siendo altamente valoradas por Dios. Su ejemplo, al igual que José, el hijo de Jacob, Daniel, Esther y muchos otros, es motivo de inspiración y un modelo a seguir para todos hoy. Es importante profundizar en una comprensión integral del mensaje bíblico. La Biblia nos motiva a seguir el legado cristocéntrico que encontramos en María, un llamado muy especial. Hagan todo lo que Él, Jesús, les diga. Juan 2:5. Volviendo a nuestra historia inicial, el tacto y sabiduría que mostró el señor Martínez abrieron las puertas del mensaje adventista a toda una familia. Poco tiempo después de finalizar los estudios bíblicos por la gracia de Dios, la señora Tomasina, junto a su esposo y sus 12 hijos, se bautizaron en la iglesia adventista local. Tengo que confesar como autor que me identifico totalmente con esta historia y el trabajo misionero del señor Martínez, pues la señora Tomasina fue mi abuela y aquel niño que dio el aviso es mi padre. María de Nazaret, modelo bíblico para hoy. Artículo escrito por Luis Rafael Fajardo. En la voz de Omar Medina.